Nos vamos al Festival de Cannes, uno de los grandes directores del cine del mundo, Quentin Tarantino, a esta hora en la W. Andrés, saludemos a Quentin Tarantino. Mr. Tarantino, hola. Good morning. Hola. Hola, ¿cómo va todo? ¿Cómo va? I've exhausted my Spanish. Mr. Tarantino, it's a pleasure to have you with us. Hay definitivamente que preguntarle por una de sus más recientes películas, un estilo que señala a la gente como gore. Pregúntele cómo fue rodar Greenhouse, una película aún más sangrienta del estilo que ha particularizado al señor Tarantino. Mr. Tarantino, how was it, the filming, the shooting of Greenhouse, a movie that definitely breaks out of your style? Thank you so much. Actually, the title of the movie is Death Proof. Yes. And Grindhouse is sort of just an adjective that we attach around it. But yeah, the title of the movie is Death Proof. And no, it was a lot of fun shooting. We did we worked really hard on a car chase, and I'm really proud of this at the end of the movie. Bueno, de hecho, el Greenhouse es un apodo que se le ha puesto a la película Julio. La película se llama Death Proof. Una película en la que se han divertido muchísimo filmándola y que definitivamente es del estilo de Quentin Tarantino. Andrés, preguntémosle, The Grindhouse él hace el segmento de Death Proof, pero también hay una serie de, una especie de cortos o trailers que trae la película que incluyen a Nicolas Cage. Él participó en alguno de estos cortos, como Thanksgiving, como también Werewolf. There are certain parts or trailers of this movie that include even Nicolas Cage. There's Thanksgiving. Yeah, no, not really. No, you're wrong. That was another version of the movie we did. The film that will be released in Colombia and around the world has none of that. It's just my movie. It's called Death Proof. Oh, okay. Bueno, la película, esa parte está en otra versión de la película. La parte que él hizo, que será la parte que veremos en Colombia, se llama Death Proof, prueba de muerte. Y la tendremos muy pronto aquí en Colombia. Andrés, esta película Death Proof ha sido muy bien recibida aquí en Cannes por el público. La gente la aplaudió mucho durante todos los screenings y quisiera que le preguntara al señor Tarantino cuáles son las expectativas que tiene con Death Proof, que compite por la Palma de Oro aquí en Cannes. The presentation of the movie in Cannes was definitely a success. You received great critics from the audience. And well, what are your expectations? I mean, you're in the contest right now. What are your expectations in this festival? Oh, I don't really expect to win anything in the competition at all. I just wanted to show the movie in Cannes and screening at the Palais. I have a history with the Cannes Film Festival, and I wanted everyone to see it here. I don't expect to win anything, but I always like being in the competition anyway because I like to make it official. Bueno, él dice, él está participando por hacer la parte oficial de este festival, no espera ganar, no viene acá por ganar, él quería que la gente viera su película, que la gente la conociera, él tiene una relación muy estrecha con el festival y pues expectativas de ganar no tiene ninguna, sino está contento de participar. And the thing is, if I win a prize, I'll accept it, but Death Proof is not really the kind of movie that really wins prizes. So if I win anything, I will be very surprised. Bueno, y él, si gana un premio, obviamente lo recibirá muy feliz, pero este es el tipo de película, dice él, que no gana muchos premios, pero pues está contento de participar y si lo gana, bien recibido. De Death Proof, de la parte que él hizo de Grindhouse, ¿qué es lo que más le gusta? Pues su estilo clásico de los diálogos, o disfrutó mucho haciendo esa persecución en los autos como se presenta con Carl Russell. What's the part you enjoy the most about Death Proof? I mean, that it has your style on the dialogues or the different scenes. What do you enjoy the most? Well, thank you very much. The thing is, I love the dialogues in the movie because that's one of the things I do the most. But I have to say, in the case of this movie, it would be the car chase at the climax. That's my favorite part of the film. I tried to do one of the greatest car chases in the history of cinema, and I think I came pretty close. Yeah. Bueno, nos dice los diálogos, como siempre, Mario, como usted decía, que son muy de su estilo, pero lo que más le gustó fue lo que usted se refería a la persecución de carros, que es el clímax de la película. Él trató de hacer, dice, la mejor persecución de carros que se haya visto en el cine y cree que le fue muy bien con esto. Andrés, se ha hablado que el señor Tarantino iba a retomar una obra también de arte oriental, literatura, que iba a ser llevada al cine. Si nos puede adelantar algo de un proyecto que va muy por el estilo de Kill Bill, según estuvimos leyendo. There have been rumors about you taking an oriental literature classic or
some story from the Oriental culture and taking it to the movies, something like on the style of Kill Bill, something like that with lots of Oriental culture in it. How true is it? And well, what can you tell us about that project? That is true. I have an idea for an old school wushu kung fu film to do that would be shot in Mandarin, but that won't be the next film I do. That might be 2 or 3 films down the line. Sí, es cierto, no es su próximo proyecto, vienen 2 o 3 películas antes y se trata de una película con mucho kung fu, mucho arte oriental, artes marciales, pero vendrá más adelante, vienen 2 o 3 películas antes. Andrés, quiero que le pregunte al invitado por la televisión. Él ha hecho esporádicas apariciones en series dirigiendo episodios como CSI o como Urgencias, donde dirigió episodios muy recordados por los seguidores de esas series. Quiero saber si tiene pensado hacer más televisión o si no hace más es porque no se la ofrecen o porque no encuentra nada que le guste. Quentin, you've been in TV. I mean, we've seen you directing and appearing on different series, episodes of CSI, Emergency. What about TV? I mean, are you going to keep with it, or haven't you found something that's really called your attention on it? Yeah, I don't really. Anytime I did something like that, was just because I don't do it a lot. It was just like I got caught up in the show and they invited me to do one, and so I did one. And I'm really proud of the CSI episode I did. I'm very, very proud of it. It was like 2 hours, so it was even like a feature length. It was like I did a little movie in between. But I don't really want to do that much. How if I did another series again, it would be my own TV series that I would do. Sí, no lo hace mucho. Cuando lo ha hecho se ha sentido muy bien y de hecho en CSI dice se siente supremamente orgulloso. Fue un episodio de 2 horas, así que casi una película. Pero él cree que cuando lo vuelva a hacer será porque haga su propia serie y no dirigir un episodio de una serie. ¿Y lo tiene pensado? ¿Tiene pensado una serie? ¿Tiene alguna idea? And have you thought about this TV series? I mean, have you any Yes, idea? I have, but I'm afraid I can't really discuss it. But don't be surprised if it's not on the horizon. Okay. Bueno, sí la tiene Félix, pero no nos quiere revelar mayores detalles al respecto. La tiene pensada, ya veremos más adelante y no nos sorprendamos cuando aparezca. Andrés, en los últimos días se rumoró que Quentin Tarantino podría ser el director de Un Mundo para Julius, una obra bastante reconocida del autor peruano Alfredo Bryce Echenique. Él lo sugirió como posible director para esta obra. ¿Qué sabe él de este proyecto? What can you tell us about doing a story by a Peruvian writer, Díaz Echenique, called A World for Julius? And he suggested you as a director for his story. Oh wow! Oh well, I haven't read that story, but I'm always flattered when an author thinks I would be the right cinematic voice for their piece. Maybe I should read this book. What's the name of it again? It's called, in Spanish, it's called Un Mundo para Julius, and it's a World for Julius. It's by a Peruvian writer. It's an easy title to remember. Yeah. I'm not familiar with the book. I'll look it up and read it. Sounds. Well, that's the rumor. I'm honored. Bueno, se siente honrado cuando un autor lo recomienda a él para dirigir uno de sus guiones, una de sus historias, pero no ha oído nada al respecto. De hecho, no ha leído el libro y espera leerlo muy pronto. Yo quisiera volver a la película Death Proof, porque aquí en Cannes no solamente se ha la importancia que le da Quentin Tarantino a los carros, sino también a la mujer, que al final termina siendo como las vencedoras en Death Proof. Quisiera que le preguntara a Andrés si tiene alguna razón especial para que la mujer juegue un papel en su película. Bueno, las mujeres, porque son como 6 mujeres que aparecen con roles muy importantes en Death Proof. In Death Proof, not only is that great car chase, but there's also great importance given to women, and not just one. There are around 6 women who have a very important part in the film. What made you take that decision? I mean, what's so important about women that you decided to reflect in this movie? One, I'm glad you got a kick out of the female characters in it. Well, I fell in love with these female characters that I created for Death Proof. I like women. I have a lot of female friends, and so when it came time to sit down and write the story, these characters just started kind of popping off of my pencil onto the page, and I was very excited by them.
I liked the fact that they seemed to like they were real. They were real young women nowadays, now, and I was very proud of them. And it's one of the things about the movie that I liked the most was the 6 female characters that lead the story. Bueno, él dice, se enamoró de estos personajes, él adora a las mujeres, tiene muchísimas amigas, le encantan las mujeres, y estos personajes simplemente fueron saliendo de su esfera, de su pluma. Poco a poco los fue creando y se siente muy orgulloso de ellos. Además le parece muy bueno que nos hayan llamado la atención estos personajes, y muy orgulloso de los que, además, porque dice son personajes muy reales, mujeres muy reales del mundo cotidiano las que aparecen en esta película. Pero que están siempre de alguna manera en sus películas. Desde Pulp Fiction, mucha gente sabe cuándo ver una película de Quentin Tarantino, es muy identificable su estilo. Él cree que ya logró eso, que es una de las cosas más difíciles. A partir de Pulp Fiction, ¿hay un sello de cine de Tarantino? Quentin, do you think, people starting from Pulp Fiction, people know when a film belongs to Quentin Tarantino. You've created your style. Do you agree with that? Do you think now there's a certain stamp, Quentin Tarantino style, that everybody knows about? Do you think you've managed to create that? Well, I thank you for that compliment. I'm not really the right person to ask that, do I do that or not? That's more for you to tell me. You do. But I've always wanted that. I've always, my favorite directors were always the directors that, upon seeing one scene or the first frame of their movie, I know that, this is a film by Brian De Palma, this is a film by Scorsese, this is a film by Sergio Leone, and to me that's the highest compliment a director can get. Bueno, Félix dice que lo de haber creado un sello pues no es algo que deba decir él, lo debemos decir nosotros. Pero sí era su intención, digámoslo así, y él siempre ha creído que las mejores películas son aquellas en las que a partir de la primera escena, ese primer corte, uno puede decir esta es una película de Brian De Palma, de Sergio Leone, de Martin Scorsese, y tienen ese sello particular que hace que lo que usted dice, que uno sepa inmediatamente de quién es esta película, y eso hace a los grandes directores. Yo quería preguntarle acerca de su relación con las gemelas venezolanas, las chicas Avellán que participaron en la película. ¿Qué tal le fue con ellas? How was your relation? There are some twin sisters from Venezuela in your movie. Their last name is Avellan. How was your relation with them during the movie? How did you find them? Oh, those girls they were the movie's good luck charm. They are the sweetest, two of the sweetest, loveliest girls I've ever known in my life. They're Robert Rodriguez's nieces. Sí. They're his nieces, and he's always thought they were very funny. And when you meet them and you just listen to them talk, you just can't stop laughing because they're so funny. But they're Robert Rodriguez's nieces, and they have a big part in Robert's side of Death Proof. In Robert's side of Grindhouse called Planet Terror. They have a big part in that, and I like them so much that I put them in a small part in my movie. Bueno, nos dice, son las sobrinas del actor Robert Rodríguez. Y dos niñas encantadoras con las que le fascinó trabajar, fueron el amuleto de la buena suerte en esta película, y le gustaron tanto que las metió en una parte en las que no las pensaba incluir, pero las incluyó, y dos personas de verdad encantadoras. Andrés, él hablaba antes de que cada director, al ver un plano de una película o un poco de una película, se sabe qué director es por el marchamo de cómo hacer una película. Y yo quería preguntarle por algo de su forma de hacer películas. Él es una persona que da mucha presencia al punto de vista y a la forma en que la cámara se mueve, que a algunas personas le critican mucho porque dicen que es una manera muy efectista de hacer cine. ¿Él cree que eso aporta mucho a la historia, que es indispensable para su manera de contar las historias? In your style, and talking about, about your style, there's definitely something that marks it, and it's the way the camera moves, the way actors are put in focus, all that. Do you think that brings something really interesting into the story, that's a vital part of your story, the way the camera moves, the way the different scenes are shot? Do you think that definitely supports the story? Oh yes, that is that's the filmmaker's that's the filmmaker's language. Yeah. That they use, and the language needs to expand for whatever story you're trying to tell. But basically, you have your vocabulary. It's just all those things you mentioned. That's part of my cinematic vocabulary. Sí, estas cosas que usted mencionaba, Enrique, son parte de su vocabulario cinematográfico. Son el lenguaje del director y sin duda alguna aportan muchísimo a cualquier historia.
Andrés, el señor Tarantino... No, other thing is, you can't be trapped by your cinematic vocabulary, but ultimately you have to be able to expand for whatever story you're telling. But ultimately, it's that vocabulary that makes you what you are. Sí, él dice, uno no se puede dejar atrapar por este vocabulario cinematográfico, tiene que estar dispuesto a adaptarse a cualquier historia que dirija, pero al final de cuentas es su sello personal el que queda en las historias. Andrés, el señor Tarantino es conocido por los homenajes que hace a diferentes géneros, a las películas orientales, a los western, ahora a las películas de serie B de los años 70. ¿Qué otro homenaje podemos esperar del señor Tarantino en un futuro a cualquier género en el cine? There's something very particular from you again, and that's the tribute you make to different types of movies, to oriental movies, westerns, 70s movies. What else might we expect on that field? There's there's more of that to come. I mean, there's all kinds of cinematic genres that I enjoy and I like evoking and working into my films. The next script I'll be working on is more like a World War II Dirty Dozen kind of movie, so we'll see what happens with that. Bueno, viene más de esto, hay muchísimos géneros que él disfruta, de hecho nos dice próximamente viene algo de la Segunda Guerra Mundial, el tipo de película como The Dirty Dozen, algo así, y vienen más géneros que son los que a él le gustan y le gusta rendir estos tributos a diferentes géneros del cine. Volviendo al Festival de Cannes, cuando él está en promoción, cuando se encuentra en este momento mostrando su película, ¿tiene tiempo para ver las otras películas? ¿Le saca tiempo a ver cine o está muy metido en la promoción? Coming back to the festival, when you're doing a promotion for one of your movies, you're in a festival, you're in competition, do you have time to go and watch the other movies, enjoy them, kind of have an opinion on them? Oh, yes, I do. I mean, I haven't had a chance to see that much up until now, but for the next few days I'll be seeing a lot of different films coming out. But normally when I go to a festival, that's what I'm doing. I'm doing my press and I'm watching other people's movies. This one had a little different feeling about it, but yeah, I'm seeing 3 movies tonight. Sí, Félix, él trata de hacerlo, le gusta hacerlo. En este festival no ha tenido la oportunidad de ver mucho, pero en estos días se va a dedicar a ver películas. Por ejemplo, hoy va a ir a ver 3 películas y le gusta formarse una opinión sobre las demás películas, aparte de tomarse el tiempo para hacer la promoción de la suya. Andrés, viene la segunda parte de Hostel, viene Hostel 2, que no es dirigida pero sí producida por él. ¿Va a ser tan espeluznante y tan choqueante como la primera parte? What can you tell us about the second part of the sequel of Hostel? I mean, it's not directed by you, but it's produced by you. Yeah. What can you tell us about it? Is it going to be as scary, as freaky as the first one? Okay, yes. Let me put it like this. The first Hostel was just playing around. Wait till you see Hostel 2. We will. Bueno, María, la primera, dice él, fue solo un juego comparado con lo que viene. Tenemos que verla, hay mucha expectativa por verla y nos la recomienda totalmente. Hostel 1 was the Disney version. Sí, sí, la primera fue la versión de Disney. Hostel 2 is for grown-ups. Y la segunda es para adultos. Para adultos. Andrés, hemos visto al señor Tarantino también involucrado en algunas escenas de sus películas. ¿Qué lo hace tomar la decisión de hacer parte del reparto o de ser parte de uno de los actores más de las películas? We're used to see you be in the movie, to be part of the cast. What makes you want to be part of the cast, to appear in certain movies, maybe 1 scene, 2 scenes, but what pushes you to be in the movie? Well, actually, I haven't been in my movies for the last few ones. I wasn't in either of the Kill Bill movies, and I wasn't in Jackie Brown, and I wasn't in my CSI episode. But I actually have come back, and I'm in Death Proof. I play the bartender, and in that situation, it was simply because I had a certain idea in my mind, and I read other actors, but no one was quite doing what I had in my mind. And rather than try to explain it or pull it out of them, I just said, well, maybe I should just do it because it's an easy part. And I know what I want. Sí, en las últimas no había aparecido en ninguna de las de Kill Bill ni en Jackie Brown apareció. En Death Proof, la película que está presentando en Cannes, sí aparece, él hace el papel de un barman y nos dice de pronto es a veces porque él tiene algo en la cabeza, prueba a algunos actores, no le gusta y dice como bueno, es una parte tan fácil que pues, la hace él mismo y le sale como él quiere exactamente.
En este proceso de creación cinematográfica, ¿cuál es la parte que él disfruta más? La creación de la historia, cuando rueda, el resultado final, la edición. ¿Qué diría él es el momento que él más disfruta como creador? What's the moment of creating a film that you enjoy the most? I mean, is it the shooting by itself, the post-production edition, or when you finally see the result in a movie theater? What is it that makes you really, really enjoy being a director? That was an interesting choice of. That was an interesting choice that he presented to me, because I was just getting ready to say, oh well, everything is great at the moment I'm doing it. When I'm shooting, that's what I'm liking, but just as I'm getting sick of it, I'm done, and then I go into the editing, and I'm loving that, and just as I'm getting sick of it, we finish. But yeah, but one of his choices was actually my favorite choice, having it finished and watching it with an audience. That is hands down my favorite thing. That's what gets me through all the other parts. Sí, Félix nos iba a responder la típica respuesta de que todo es lo que le gusta, que es muy chévere dirigir, muy bueno la edición, pero la opción con la que definitivamente se queda, lo que le fascina es cuando se sienta en un teatro con el público a ver su película. Eso es lo que más disfruta de ser director y de ver sus propias películas. Yo querría saber... In fact, let me get even more specific. Yeah. Hearing an audience of people laugh at my jokes, or hearing an audience gasp, or seeing an audience get excited, that, all at once, that is hands down that's why I do it. Sí, la reacción del público, verlos reír o asustarse o incluso criticar, eso es de lejos lo que él más disfruta de ser director de cine. A propósito de eso, cuando él tiene la posibilidad, pues una persona tan reconocida debe ser difícil, pero ir de forma anónima a un teatro a ver la reacción fuera de un festival o fuera de una presentación, ¿lo hace alguna vez? Now that you're telling us that, the question comes to mind, and of course you're a very famous person, you're a celebrity, it might be very hard, but do you have the chance perhaps to be in an anonymous way in a movie theater watching one of your movies and get that honest reaction from the audience? Have you ever had the chance to do it? Oh yeah, you better believe it. That's what once my movie's open, that's all I'm doing for weeks. Is I'm just driving around. I'm driving around Los Angeles because I like to be in Los Angeles because I grew up there, so I know all the theaters. And then, for like 3 weeks while the movie's playing, I just drive around and just watch it, in theater after theater after theater with different audiences, black audiences, white audiences, Latin audiences, rich audiences, poor audiences, and just watch the reactions. Sometimes I walk in there and they know I'm there, and that's all cool, and once the movie starts, they don't care. And or sometimes I come in just a little after the lights go down so nobody knows I'm there. I do it all the time. It's my reward for working hard. Bueno, Félix, de hecho lo hace mucho cuando salen sus películas. Él vive en Los Ángeles, se conoce todos los teatros y por semanas va a ver sus películas de forma anónima. A veces entra ya cuando las luces se han bajado para que nadie lo vea, o entra por otra puerta, pero le gusta ir a ver las películas sin que nadie lo conozca y saber así la verdadera y la reacción honesta del público a sus películas. I have to say I'm actually really enjoying this interview, but I actually have to get together and have a drink with Mr. Martin Scorsese, so I'm going to have to say adios. Okay, yeah, say hi to him. Quentin, thank you very much for your time here. Good luck on the festival, and we hope you get that prize, even if you're not expecting it. Thank you very much, and I want to say thanks to the people of Colombia for appreciating my work. Adios, everybody. Okay, bye. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.